Esta es una reflexión espontánea, improvisada, sobre la situación política en Argentina, sobre las elecciones. Han quedado tres candidatos en forma competitiva: Milei, Bullrich y Massa. Y bueno, dar una opinión no tanto desde el sentimiento o desde lo emocional como parece funcionar la política no solo en Argentina, sino en todo el mundo, sino desde una visión más desde los temas que normalmente trabajamos en el canal, las cuestiones de los derechos de los usuarios y consumidores o del derecho en general, pero particularmente con énfasis en estos dos puntos: consumo, también el tema de alquileres, que son los que venimos normalmente trabajando con los distintos videos. En esto, lo primero que uno nota respecto de los tres candidatos es que se han expresado muy poco sobre esta materia. Prácticamente los medios de comunicación no le preguntan nada sobre el tema de derechos de los consumidores o la regulación actual de la normativa de consumo, o lo que pueden hacer desde el Poder Ejecutivo para mejorar la situación de los consumidores. Y por otro lado, el tema alquileres, sí vemos que cada tanto se le hace una pregunta porque es un tema de agenda, particularmente por lo que ha venido pasando con la llamada por la prensa ley de alquileres, bueno, también así la llaman los políticos. Y en esto me parece que hay que recalcar una enorme decepción de los tres candidatos. Cuando le preguntan sobre esto, por ejemplo, Bullrich en forma más contundente dice: sobre ley de alquileres, deróguese, ¿no? Esa es la respuesta que da en varias de las entrevistas. Y en esto llama la atención porque Bullrich es parte del partido que promovió, ejecutó, aprobó en definitiva la ley de alquileres, particularmente el tema de la indexación, de la extensión del plazo, que son los que afectan a los inquilinos y también a los propietarios que han retirado muchos de los inmuebles del mercado. Y en esto lo que veo y lo que me molesta un poco es la falta de criterio, la falta de algún tipo de explicación razonable acerca de por qué derogaría la ley de alquileres. Es decir, está muy bien si su postura es derogarla, que eventualmente lo haga, más allá de que esa es una atribución del Poder Legislativo, pero bueno, se entiende. Ahora, ¿por qué la va a derogar? ¿Porque el plazo de 3 años le parece poco útil para una economía competitiva? ¿Porque la indexación está afectando el precio? No brinda ninguna explicación. Y con el agravante, digo, de que forma parte de quienes aprobaron estas disposiciones. Por supuesto, uno esperaría escuchar alguna corrección, es decir, vamos a bajar el plazo a 2 años porque eso lo vuelve, eso va a facilitar que vuelvan las casas al mercado, y vamos a dejar de intervenir en el precio, pero fijando un precio que tiene que ser informado desde el primer momento en su totalidad, conforme la normativa de defensa del consumidor. Por ejemplo, ¿no? Alguna respuesta coherente con todo el sistema jurídico y que brinde alguna pauta interpretativa. No, simplemente dice que va a derogar cuando ella misma fue quien en su momento promovió esa ley a través de su partido. Y lo mismo pasa con el candidato Massa, que también habla de derogación, o esto más bien se maneja por rumores, y cada vez que esos rumores salen en las noticias se complica más la situación del mercado de alquileres. Se dice que la van a derogar o que la van a modificar, etcétera, pero sin una propuesta en concreto, algo en firme, y luego vienen todos los problemas que ya sabemos, en los cuales los propietarios sacan aún más casas del mercado, con lo cual poco avanzamos en ese sentido. Por el lado de Milei también habla de que no debe haber una ley de alquileres, de que no debe haber una intervención en el mercado, pero sin explicaciones más allá de lo que uno podría leer siguiendo economistas como Milton Friedman. Prácticamente la totalidad del discurso de Milei, o gran parte del discurso, está basado en el libro Libertad de Elegir de Milton Friedman. Uno puede ahí leer muchos de, hasta los chistes que hace, se ven reflejados en ese libro, que es una postura desde la economía, de una mínima o nula intervención del Estado en la economía, pero que sabemos que en la práctica, si realmente fuera así, estaríamos a merced de las grandes corporaciones, ¿no? De hecho, uno puede encontrar en YouTube los videos de Milton Friedman, se los recomiendo, es útil, dejan un mensaje esclarecedor en algunos puntos de cómo funciona la economía, pero quien financia todos esos videos, cuando termina cada video salen los logos de las grandes empresas como Coca-Cola y demás, que financian este tipo de posturas en relación a que el Estado no debe intervenir en el mercado. Si el Estado no interviene en el mercado, somos todos insectos para las grandes corporaciones y estaríamos completamente
a merced de su interés lucrativo. Así que es una postura bastante poco práctica. En la realidad no funciona así. Quizá en Argentina, con el exceso de intervencionismo, y en esto también Massa quizá representa la postura más extrema de la intervención de precios y demás, no solamente no funciona, sino que perjudica también al mercado. Entonces, frente a esto, algo que tengo que llamar la atención como dato, porque objetivamente en este gobierno se hizo una modificación de la Ley de Defensa del Consumidor respecto de las multas, pasó a aplicarse a través de canastas básicas, con lo cual la multa hoy en materia de un cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor es altísimo. Vamos a hacer un video específico sobre eso, pero antes, que estaba clavado en 5 millones y con la inflación todo el tiempo iba bajando, ahora sí tiene un gran poder sancionador. Por supuesto, esto no fue difundido por el gobierno, ni siquiera Massa como candidato hace una valoración de este tema, que sería importante, pero bueno, también sabemos que hoy lo más importante para los ciudadanos en nuestro país es el tema de la inflación, y realmente creo que Massa no es un candidato competitivo a la luz de los números de inflación. Sería asombroso que un candidato, siendo ministro de Economía, con los números tan lamentables que tiene para mostrar, resulte electo. Lo más probable es que en eso, siendo Milei, que es el único candidato que apunta específicamente al tema de solucionar la inflación y que ofrece propuestas que, debatibles o no, funcionan en algunas partes del mundo, en su gran mayoría, por ejemplo el caso de Europa, tiene una moneda unificada a través del euro, otros países ya han realizado dolarización, con lo cual en sí, más allá del tema de dolarización o no, que se puede discutir desde lo económico, son medidas que funcionan en la gran mayoría de los países occidentales. Y por eso, y posiblemente por el fracaso de las dos grandes coaliciones gobernantes, es que ha recibido la mayor cantidad de votos y va a recibir más, y es muy probable también que gane en la primera vuelta o eventualmente en una segunda vuelta. Habría pocos datos objetivos para pensar que no va a ser el próximo presidente en este país, descartando por supuesto que pueda Massa conseguir más votos siendo actualmente ministro de Economía, y descartando también que Bullrich, sin propuestas claras, específicamente me refiero a la materia de la que estamos hablando, ¿no? Consumo, alquileres, y habiendo participado de los gobiernos anteriores, tenga algo mejor que ofrecer. Por esto es que me gustaría que analicemos cuáles son realmente las propuestas de estos candidatos de cara a los consumidores, de cara a los inquilinos, que brinden alguna explicación adicional, aparte de un deróguese, o por el contrario, que hay que reforzar la protección de los inquilinos. Pero bueno, todo tiene una forma, un modo, cómo se va a hacer esta protección. Eso es lo que esperaríamos que nuestros candidatos nos brinden, esas explicaciones. Hoy nada de eso está sobre las propuestas, sobre las plataformas. Ninguno de los candidatos ofrece posturas concretas o explicaciones para solucionar estos problemas. También hay que recalcar que Milei subraya sobre todo el tema de la independencia que debería tener el Poder Judicial. Coincido que eso es una buena postura, porque hoy las empresas, claramente las empresas más poderosas, tienen enorme influencia sobre los gobiernos nacional y particularmente sobre los gobiernos provinciales, y eso hace que sea muy difícil que se haga justicia en algunos casos concretos, ¿no? El caso emblemático que hemos analizado acá también muchas veces es el caso de la Fiat Toro, con una empresa que produce una camioneta que se prende fuego, y pareciera que no se logra doblegar esta situación. Estas camionetas siguen circulando, y pese a las denuncias de todo tipo, demandas judiciales, acciones colectivas, la camioneta se sigue vendiendo y sigue circulando, y claramente hay una influencia y un poder de la empresa en el gobierno, y por lo tanto indirectamente en la justicia, o a veces directamente según las distintas jurisdicciones. Bueno, eso nada más, una reflexión sobre el tema. Vamos a ver cómo evolucionan las elecciones, pero quería dejarles esta opinión, y por supuesto leer en los comentarios qué piensan respecto de este tema específico, sobre los candidatos en relación a las cuestiones de la Ley de Defensa del Consumidor, alquileres y demás cuestiones que nos afectan como usuarios y consumidores. Un abrazo, y por supuesto quienes le den me gusta, se suscriban o compartan, me dan una ayuda para seguir publicando.